Escalante, el cual fue dirigido hacia los jóvenes de la telesecundaria Sánchez de Gollado de tercer grado, el cual consistía en que nos narraran un poquito de su árbol genealógico en palabras un poquito cristianas para no ser tan rebombantes en estos momentos. Y vamos a empezar en lo que las chicas se cambian con la primera participante que nos contará su historia, su árbol genealógico, y ella es Ana Margarita Romero Gómez. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Ana Margarita Romero Gómez y el día de hoy les voy a platicar la historia de mis antepasados. Iniciando con mis tatarabuelos paternos, abuelitos de mi abuelita Rubelia González Rentería, que son José Matilde González Barba, que nació el 14 de marzo de 1863 en Cañadas de Obregón y murió el 11 de noviembre de 1969 en Mezcala de los Romero, Jalisco. Y su esposa María Barba, que nació en el Cerro Gordo y murió en Mezcala de los Romero, Jalisco. Se casaron en Cañadas de Obregón y a los 8 años de casados compraron un rancho cerca de aquí de Mezcala. Se llamaba La Capilla, era una hacienda muy grande en donde vivía la mayoría de su familia, hijos, nietos, nueras, yernos, etc. Cada mes en la capilla de esta hacienda se celebraba una misa por el cura Luis Delgado, que vivía en Mezcala. Por lo tanto, se tenía que ir un día antes por la tarde y al día siguiente lo traían en caballo. Mi tatarabuelo era ganadero, agricultor y comerciante, ya que el maíz lo trasladaba en caballos a Yagualica de González Gallo para venderlo. Los puercos los arreaban a Tepatitlán para el mismo fin, al igual que los becerros, pero estos hacia Guadalajara. Mi tatarabuela, aparte de dedicarse al hogar, le traían cortes de ropa para caballero, y ella los cosía para una tienda de Tepatitlán. También hacía queso con 50 litros de leche diarios, y los vendía en Tepatitlán. Tuvieron 8 hijos: José González Barba, quien fue mi bisabuelo, Rómulo González Barba, Gregorio González Barba, David González Barba, María Isabel González Barba, María del Refugio González Barba, Miguel González Barba y Salvador González Barba. Ellos son quienes ayudaban a mi tatarabuelo en las tareas del campo. Después de un tiempo, unos se casaron y otros se fueron a Estados Unidos. Mi tatarabuelo compró la casa que está enfrente de la frutería, en donde llegaban todos cuando venían al pueblo. También compró una casa en Tepatitlán, donde llegaban cuando iban a las fiestas de abril. Al mejorar su economía, mis tres bisabuelos se fueron comprando terrenos del rancho La Capilla a mi tatarabuelo Matilde, que con el tiempo los vendieron para comprar sus casas en Mezcala. Mi bisabuelo José González, que nació el 19 de marzo de 1909 en Cañadas de Obregón y murió el 8 de enero de 1976, se casó con mi bisabuela Catalina Rentería Gutiérrez, que nació el 29 de noviembre de 1906 en Tepatitlán y murió el 21 de noviembre de 1997 en la Escala de los Romero. Vivieron en el rancho El Rincón más o menos como unos 10 años y en ese tiempo tuvieron 5 hijos. Después mi bisabuelo se fue a Estados Unidos y mi bisabuela se fue con sus 5 hijos a la hacienda del rancho de La Capilla. Mi bisabuelo iba a venir a Estados Unidos durante 14 años y en el primer año de esos 14 nació mi abuelita Rubelia González Rentería, que nació el 10 de julio de 1941. Fue del Grupo Acción Católica, también dio catecismo por 4 años aquí en Mezcala de los Romero. Hacía manteles de punto de cruz dobles de 3 metros de largo. En 30 días le pagaban 30 pesos. Con lo que ganaba el punto de cruz en todo el año, compraba tela para que su cachabelita le hiciera vestidos. Después de un tiempo, se enamoró de mi abuelito Sabino Romero Franco. Hablando de mi abuelito Sabino, ahora les voy a platicar sobre mis tatarabuelos, abuelitos de mi abuelito, que son Magdaleno Romero Orozco, que nació el 2 de junio de 1905 en el pueblo Tamanique de la Libertad, El Salvador. Murió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su esposa María del Refugio Reyes Peña, que nació en el año 1897, la bautizaron el 17 de junio de 1897 en la parroquia de San Francisco de Asís, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y murió el 30 de septiembre de 1986 en Tepatitlán. Compraron el plan y ahí mismo vivían.
Mi tatarabuelo era agricultor, ordeñaba vacas y mi tatarabuela hacía el quesito. Su cosecha la almacenaba para comer durante el año. La leche y el queso también eran para su familia. Mi tatarabuela se dedicaba al hogar, pero también pertenecía al grupo de la vela perpetua, que consistía en hacer adoración continua del Santísimo Sacramento a través de la oración y la adoración. Se turnaba para cubrir las 24 horas del día, y a ella le tocaba el turno del mediodía y también ayudaba a limpiar el templo. Mis tatarabuelos se venían temprano del plan cada 8 días para ir a misa y también venían los viernes primeros. Tuvieron 6 hijos: Bonifacio Romero Reyes, mi bisabuelo; Maximiliano Romero Reyes, Delfina Romero Reyes, Tomás Romero Reyes, Josefina Romero Reyes y María de Jesús Romero Reyes. Mi bisabuelo Bonifacio Romero Reyes, que nació el 14 de mayo de 1916 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y murió el 21 de diciembre del 2012 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se casó con mi bisabuela Margarita Romero Franco, quien nació el 1 de enero de 1922 en el rancho La Rinconada y se murió en 1997. Ellos se casaron el 31 de agosto de 1940 aquí en Mezcala y vivieron en el plan por un tiempo y luego se fueron a Tepatitlán. Mi bisabuelo iba a Estados Unidos para mantenerse y mi bisabuela se dedicaba al hogar. Tuvieron 11 hijos, entre ellos mi abuelito Sabino Romero Franco, que nació el 29 de agosto de 1941 y murió el 26 de julio del 2023. Se dedicaba a la albañilería, sembraba en la temporada de lluvias solo para la familia. Mi abuelito Sabino se casó con mi abuelita Rubelia el 10 de julio de 1963, aquí en Mezcala. Ellos tenían una tienda y mi abuelita Rubelia la atendía y también cosía ajeno. Tuvieron 8 hijos: Marisela Romero González, Rigo Romero González, Óscar Romero González, Raúl Romero González, Ricardo Romero González, Sergio Romero González, César Romero González y Fernando Romero González. Sergio Romero González es mi papá y es el cuate de mi tío César Romero González. Mi papá nació el 14 de marzo de 1970 de jóvenes varios unidos en Cristo, dando temas de superación junto con sus compañeras. Daba catecismo como hasta hoy. Antes de dar clases empezó a trabajar a los 12 años en la casa de las madres pasionistas y en la hora del recreo ayudaba a la madre en Natividad a vender necesitos de frijoles, sándwiches, frutas y botanas a los niños que estudiaban en el colegio Guadalupe. Ahí cuando nació el deseo de ser maestra. Al ver a los niños de preescolar que iban a comprar a la tiendita en la hora del recreo junto con su maestra Carmelita Rentería Pérez, al ver cómo los niños se dirigían con cariño y ternura hacia su maestra, también se dirigía a ellos con la misma ternura y cariño. Le llamaba la atención y enseguida se casó la maestra Carmelita y le sugirió su hermanita Estela Rentería Pérez, que también los trataba con cariño y ternura. Luego se casa la maestra Estela y aquí es cuando la madre Lupita invita a mi mamá Lucy a dar clases, que sin dudar dijo que sí. Estuvo dando 5 años clases en este tan querido colegio Guadalupe. Seguimos con la historia de mis tatarabuelos maternos. Sebastián López López, que se casó con mi tatarabuela Concepción López. Vivían en San Miguel del Alto, después en Cañadas, donde nacieron sus 2 hijos, mi bisabuelo Feliciano López y José Luz López. Los invitaron a trabajar aquí en Mezcala y es por eso que se vinieron. Vivían en la calle Francisco y Madero. Mi bisabuelo Feliciano López nació el 20 de mayo de 1921 en Cañadas de Obregón y murió el 22 de julio del 2002 en Estados Unidos. Cuando se vinieron a venir a Mezcala, mi bisabuelito conoció a mi bisabuelita María Guadalupe Álvarez Rentería, que nació el 12 de junio de 1924 y murió el 22 de junio del 2019 en Estados Unidos. Se casaron aquí en Mezcala de los Romeros. Mi bisabuelo Chano López, como le decía, siempre fue muy trabajador, amistoso y servicial. Estuvo en la adoración católica, por cierto, en Los Ángeles, California. Él fue el que inició la adoración. En donde se encontrara mi bisabuelo Chano cuando había un difunto, cenaba temprano para dormir temprano y se iba de madrugada al velorio.
porque decía que esa hora era cuando más se ocupaba la compañía y la oración. Así que cuando murió hubo muchísima gente en su velorio, al igual que en el velorio de mi bisabuelita Lupe. Mi bisabuelito Chano iba y venía a Estados Unidos hasta que arreglaron los hijos más chicos y se fueron todos. Mi bisabuelita Lupe se dedicaba al hogar. Siempre fueron amorosos, respetuosos y hospitalarios. Sus familiares y amigos venían los domingos de los ranchos a misa y llegaban a la casa de mi bisabuelito a comer y descansar, porque sabían que los esperaban con gusto. Tuvieron 11 hijos: Eustacio, Dolores, María del Carmen, mi abuelita, David, José, Raquel, Benjamín, María Guadalupe, Concepción, Feliciano y Ramón. Mi abuelita Carmela nació el 14 de julio de 1948 en el rancho de los Granados. Mi abuelita estudió hasta tercero de primaria, pero como le encanta la escuela, de grande estudió la secundaria abierta y la preparatoria abierta. Se graduó de 66 años. Fue del grupo Hijas de María. A los 12 años recibió un distintivo de catequista. Fue de la Acción Católica, cosía ajeno, peinaba y le gustaba hacer 2 agujas, gancho y punto de cruz. También ayudaba a las kermeses para apoyar en los gastos de la parroquia. Conoció a mi abuelito José Antonio Gómez Muñoz y se enamoró. Hablando de mi abuelito Toño, ahora les voy a platicar de mi tatarabuelo materno, abuelito de mi abuelito. Luis Gómez se casó con mi tatarabuela María la Besada Alvarado Mesita, que nació el 27 de junio de 1870 en San José de Gracia y murió el 28 de enero de 1907 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tuvieron 5 hijos: Eleuterio, Anastasia, Petra, Lorenzo, Ángel y mi bisabuelo Lorenzo Gómez Alvarado, que nació el 24 de febrero de 1900 y murió el 17 de octubre de 1971. Se casó con mi bisabuela María del Carmen Muñoz Picasso, que nació el 16 de julio de 1902 y murió el 25 de septiembre de 1953 en Tepatitlán de Morelos. Vivía en el pueblo viejo. Mi bisabuela era mayordomo, sembraba garbanzo, trigo y maíz y se encargaba del ganado. Don Gregorio Sánchez era su patrón. Mi bisabuelito sabía lazar y era un buen charro y un buen padre de familia, ya que quedó viudo y joven. Mi bisabuelita fue ama de casa y murió a los 41 años de edad. Cuando mi abuelito Toño tenía 7 años de edad, tuvieron 9 hijos, entre ellos mi abuelito José Antonio Gómez Muñoz, que nació el 2 de octubre de 1946 en el arroyo del rancho. Se dedicó a la ganadería y la agricultura. Ordeñaba, llevaba ganado de un rancho a otro a caballo, apartaba, cortaba garbanzos, refinaba y costalaba trigo. Levantaban cosechas cada año, 180 toneladas de trigo. Venían a misa todos los domingos. Se enamoró de mi abuelita Carmela y se casaron el 29 de diciembre de 1972 y tuvieron hijos. 3 murieron de bebés y los demás son Marisela Gómez López, que murió el 19 de octubre del 2022, Lucila Gómez López, mi mamá, Antonio Gómez López, Octavio Gómez López y Carmen Gómez López. Mis abuelitos siempre han vivido en Antonio Bravo, número 105. Fueron a Estados Unidos con sus primeros 3 hijos y regresaron cuando tenían otros 2. Por 20 años tuvieron una tienda de abarrotes y vendían cena, pasteles, chocolates para salir adelante. Ya que mi abuelito Toño ha tenido por más de 50 años llagas muy grandes y delicadas en su pierna. En estos últimos años ha mejorado mucho de sus llagas, por lo tanto eso le ha permitido hacer lo que le gusta, que es ir a los novenarios, casi todos los días van a misa, participan en pláticas de superación personal. Mi abuelita Carmela es de la Armada Blanca, es ministro de la Comunión y apoya a su jefa de sector. Juegan lotería en casa de sus tíos y tienen una capillita en su casa con el ministro de la Salud, al que le hacen una fiesta cada año, con 2 carros alegóricos, procesiones, cohetes y misa. Retomando la historia de mis papás, ellos se casaron el 26 de diciembre de 1998 en la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Tuvieron 3 hijos, Jesús Antonio Romero Gómez, María Guadalupe Romero Gómez y yo,
Ana Margarita Romero Gómez. Durante los primeros años de casados, mi papá iba y venía a Estados Unidos y mi mamá nos cuidaba mientras hacía pasteles. Y como es auxiliar realizadora, cubría a las maestras en el kinder o la primaria. Después, toda la familia arreglamos papeles y fuimos a Estados Unidos, pero solo por 5 meses, ya que como yo tenía 7 años, no me adapté y mis papás decidieron regresar aquí a Mexicali. Vendimos nuestra primera casa y compramos un lote donde mi papá construyó una cochera grande donde vivimos actualmente, y a un lado mi papá está construyendo nuestra casa. Actualmente mi mamá es ministro de la comunión, catequista, animadora de ANSA y desde bebé me ha traído en sus proyectos y a mí siempre me ha gustado andar con ella. Actualmente yo estoy cursando tercero B en la telesecundaria Santos Sevillano. Tengo 14 años y soy una persona muy creativa, responsable, divertida, amable, respetuosa y sé trabajar en equipo. Por su atención, gracias. Un fuerte aplauso. Básicamente, Margarita nos dio un resumen de su vida en 6 hojas. Pudimos observar varias cosas que nos hacen hincapié: mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y sus papás, ¿verdad? No les mencioné al inicio de esta, antes de que Margarita diera lectura, pero tenemos a nuestra jueza. Hola, señorita jueza. Que es María Guadalupe González Muñoz, quien va a calificar estos escritos de estos jóvenes. Un fuerte aplauso para nuestra juez. Pues bien, las chicas ya están preparadas. Muy bien. Para seguir con muy bien, vamos a dar continuación con las historias de los familiares de la sala. Y a continuación, María Renata Ramírez José nos va a contar un poquito de su historia. Un fuerte aplauso, por favor, para que termine. Buenas noches a todos, les voy a platicar de mi historia y mis raíces. Mi nombre es María Renata Ramírez Ponce, soy alumna de la Escuela Telesecundaria Santos de Gollado, de la comunidad de Mezcala de los Romeros. Voy a presentar orgullosamente mi historia familiar y mis raíces. Mis padres son Evelia Ponce Ramírez y Gerardo Ramírez Pérez. Les compartiré lo que mi familia me platicó de mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Conocí cosas interesantes y mucho de lo que pasó a cada uno de ellos. Primero explicaré un poco de mi familia materna. Abuelita Delfina Ramírez Ponce. Tiene 82 años, nació el día 23 de mayo de 1943. Ella vivió mucho tiempo en un rancho llamado El Arenal, cerca de Mezcala, junto a su esposo, con quien se casó a los 22 años y tuvo 2 hijos, hombres y 4 mujeres. En su casa del Arenal tuvo a sus 2 hijos y a 2 de sus hijas. Ella en su casita con un fogón le gustaba mucho cocinar en él. Después se vinieron a vivir a Mezcala de los Romeros, a una casa en la cual nacieron sus otras 2 hijas. Vivieron muy a gusto. En esa casa hubo muchos recuerdos de su familia para mi abuelita. Vivieron 13 años en ella. Después se cambiaron a otra casa que una de sus hijas construyó. Mi abuelito en el corral de esa casa volvió a hacer su fogón y su cocinita para que cocinara sus frijoles de la olla, que tanto le gustaba cocinar. Fue muy buena ama de casa. A ella le gustaba mucho tortear, hacer costura como el punto de cruz y almohadones, etc. Le gustaba poner pajarillos para escuchar cómo les encanta. Abuelito Rafael Ponce Reyes. Nació el día 15 de junio de 1942 y murió el día 25 de abril del 2023. Vivió en el rancho llamado El Arenal. Él, antes de casarse, hizo servicio militar. Nos platicaba de todo lo que hacía y se sentía muy orgulloso. Se casó a los 23 años con mi abuelito Delfina Ramírez. Tuvo sus 2 hijos y sus 4 hijas. Él le hizo su bonito fogón a mi abuelito en la casa del Arenal y hacía bolitos de horno bien ricas.
A él le gustaba mucho vivir en el rancho porque disfrutaba el trabajo del campo. Iba a sacar camotes, labraba la tierra, él trabajaba con una yunta y cada año hacía su siembra. Luego se vino a vivir a Mezcala de los Romeros, a una casa en la que vivió muchos recuerdos junto con su familia. Él en esa casa sembró árboles frutales, los tenía muy cuidados y bonitos. En uno de esos árboles le hizo un columpio con una llanta. En esa casa vivieron por 13 años. Luego se fueron a vivir a una casa que una de sus hijas hizo y le volvió a hacer su fogón en el corral. Hizo su cocinito para que mi abuelito cocinara con leña, le plantó unos árboles de aguacate y melón. Mientras pudo, nunca dejó de ir al rancho a trabajar su siembra. Él iba a cortar pasto y con eso hacía canastas, sombreros y canastos. También trabajaba la madera, llegó a hacer yugos, resorteras y cajas de escopetas, bordones y bancos. Mis bisabuelos maternos, la mamá de mi abuelita, que es mi bisabuela, se llamaba Cornelia Puente Álvarez. Nació el día 16 de septiembre de 1922. Falleció el 26 de agosto del 2014. Ella se casó a los 15 años de edad, tuvo 7 hijos. Vivieron en Chapala, allá tuvo 4 de sus hijos, luego se fueron a vivir a Zapotranejo. Ahí nacieron sus otros 3 hijos, pero decidieron venirse a vivir a Mezcala de los Romeros para tener una vida mejor y más tranquila para ella y su familia. Ella en su casa también tenía su patio con su fogón porque le gustaba mucho tortear, cocinar y le gustaba trabajar en el campo. El papá de mi abuelita, que era mi bisabuelo, se llamaba Tenario Ramírez Álvarez. Nació el 5 de junio de 1914 y falleció el 3 de diciembre del 2002. Trabajó como agricultor en la siembra del maíz y frijol. La mamá de mi abuelito Rafael, mi bisabuela, se llamaba Catalina Reyes Gómez. Nació el día 15 de enero de 1918, murió el 13 de enero de 1999. Se casó a los 16 años y tuvo 9 hijos. Sus padres eran de Guadalajara. Al casarse con Florentino Ponce, se vino a vivir a Mezcala de los Romeros, en un rancho llamado La Joya. Allá tuvieron parte de sus hijos, después se fueron a vivir en Arenal, donde crecieron sus 7 hijos. De ahí se vinieron al pueblo de Mezcala de los Romeros. Ella todo el tiempo se dedicó al hogar y a ayudar a su esposo a trabajar las tierras. El papá de mi abuelito Rafael y mi bisabuelo se llamaba Florentino Ponce Gómez. Él nació el 14 de marzo de 1916 y falleció el día 5 de marzo de 1997. Él era originario de Trujillo. Al casarse con Catalina Reyes, al igual se fueron a vivir a La Joya. Dedicó toda su vida a trabajar las tierras, piscar el maíz para darle de comer a su familia. Contaba mi abuelito que mi bisabuelo le tocó andar en la guerra de los cristeros por un tiempo. Luego lo regresaron con su familia, regresó a vivir al pueblo de Mezcala. Todos los días montaba con su burro y se iba a seguir a la siembra. Dedicó su vida a sembrar sus yuntas para llevar el sustento a su familia. A él le encantaba por las tardes, después de un largo día de trabajo, sentarse en la puerta de su casa con una taza de café y su cigarro de hoja. De mis tatarabuelos no hubo mucha información porque ya ha pasado mucho tiempo desde que murieron y mis abuelitos decían que no los conocieron, pero que sus papás les llegaron a platicar lo que ellos me platicaron a mí. Y a los bisabuelos de mi abuelito Delfina fueron Juca Álvarez, ella se casó con Felipe Ponce. Felicitas Alvarado se casó con Teresio Ramírez. Los bisabuelos de mi abuelito Rafael fueron Elena Gómez Alcantar, quien se casó con Castellano Reyes, y María Gómez, que se casó con Abraham Ponce. Abuelos paternos. Mi abuelita Amelia Pérez López, ella se casó a los 17 años de edad. Ella vivió en un rancho, luego se vino a vivir al pueblo de Mezcala. Tuvo 6 hijos y 4 hijos y 2 hijas. Ella siempre se dedicó a ser ama de casa, le gustaba cocinar platillos mexicanos, hoy
abuelita cuida a su mamá, que es mi bisabuela, que está enferma y no puede moverse, y siempre la cuida. Mi abuelito Gabino Ramírez Jiménez, él se casó a los 22 años de edad. Primero vivió en un rancho, luego se vino a vivir aquí en la Escala de los Romeros. En el rancho trabajaba sus tierras, arando y sembrando. Ya tiene años viviendo en la Escala, no sé cuánto, pero desde que llegó a trabajar en una granja y en un rancho que se llama Costa Fuerte. Bisabuelos paternos. Mi bisabuela María López López, ella nació el 5 de junio de 1935, vivió en un rancho llamado Las Plantas de Yagualica. Se casó cuando tenía 14 años, tuvieron 14 hijos. Ella se dedicaba al hogar y también a trabajar en el campo ayudando a su esposo Lucio y cuidando de sus hijos. De ahí se vinieron a vivir a la Escala de los Romeros. Mi bisabuelo José Guadalupe Pérez López, él nació el 2 de diciembre de 1930, murió el 13 de junio de 2004. Vivió en el rancho del Rodeo en Yagualica. Se dedicaban a trabajar sus tierras, a desmontar y arar. Se casó teniendo 18 años y tuvo sus 14 hijos. Se vinieron a vivir a Mezcala y así siguió trabajando la tierra en su rancho. Tatarabuelos paternos. De ellos mi familia poco me platicó, pues no convivieron con ellos. Soy afortunada de conocer a dos de ellas, mi bisabuela María y la Cornelia, aunque no sabía mucho de ellas. Mis abuelos me platicaron que en el rancho se dedicaban solo a sembrar y cuidar de sus hijos. Los bisabuelos de mi abuelita Amelia fueron Juan Rodríguez, que se casó con Mercedes Pérez Tejeda, y Eulalia López, que se casó con Plácido López. Los bisabuelos de mi abuelito Gabino fueron María Refugio Flores, quien se casó con Camilo Ramírez, y Petra de la Cruz, que se casó con Pablín Jiménez. Mis padres: Evelia Ponce Ramírez, mi mamá, quien nació el día 1 de junio de 1979, vivió en el rancho que se llamaba La Bolsa, junto con sus 5 hermanos y sus padres. Cuando tenía 5 años se vinieron a vivir a Mezcala. Por las mañanas estudiaba y por las tardes le ayudaba a mi abuelito Rafael a sembrar o a asar ladrillo. Mi mamá me tuvo a los 32 años y mi hermano a los 37 años de edad. Se casó con Gerardo Ramírez Pérez. Ella actualmente se dedica al hogar, a una tienda de abarrotes y autoestética. Gerardo Ramírez Pérez, mi papá, quien nació el 5 de agosto de 1985. Él nació y vivió hasta los 12 años en un arroyo del rancho, junto a sus 6 hermanos y sus padres. Le ayudaba a mi abuelito Gabino a trabajar en el rancho, sembraba, pero también estudiaba. Luego se vinieron a vivir al pueblo. Él trabajó mucho tiempo en el Costa al 4, donde también trabajaba su papá. Después se fue a trabajar a la pecera. Duró un tiempo y luego se fue a trabajar a la empresa El Rancho Parral, donde aún continúa. Se casó con Evelia Ponce y tuvieron a Mateo. Y yo, María Renata, dicen los adultos que saqué el mismo carácter de mi abuelo paterno, Rafael, que somos igual de corajudos. Siempre me dicen igual de corajudo y fuerte como su abuelo Rafa. De mi abuelito Delfina tengo parecido a las cejas y la nariz, y también las mismas ocurrencias. Con mis abuelitos maternos me crié desde chiquita, pues llegué recién nacida, yo vivía con ellos. Fueron siempre y serán mis segundos padres, padre y madre. Con ellos nunca me faltó amor, me daban de sobra. Ellos me tuvieron, me cuidaron y estuvieron desde que nací. Me tenían en su casa, mi abuelita me daba el biberón, me bañaba y me cambiaba. Ella siempre me arregló, ellos me vieron crecer. Cuando yo cumplí mis 6 años, mi mamá se casó, fue cuando me fui de su casa. Y aunque mi abuelito siempre iba a mi casa y yo a verlo, siempre enseñaba a levantarme y que mi abuelito me dijera: buenos días, mi palomita blanca, y verlos juntos a los dos. Hasta que un día se puso malito mi abuelito, pero malito todo siempre me iba a ver. O me ponía mal y siempre iba y me llevaba mis sueritos.
pero se fue a descansar. Ese día sentí que me arrancaron un pedazo de mi corazón. Se puso sentimental. Me permite terminar de leerlo. Dice, pero puedes pasar ese día que sí que me arrancaron un pedazo de mi corazón, porque él fue mi padre, mi guía, mi todo, pero todavía tengo amor y cariño de mi abuelita. Está malita, pero la tengo conmigo, que es lo más importante. Este trabajo me ayuda a saber de mi familia, a recordar con mucho cariño a las personas que ya no están con nosotros. También me ayuda a saber muchas cosas de mi familia, cosas que no sabía, cosas muy bonitas y encantadoras de cada una de sus personas. Cada uno de mis abuelos, y tatarabuelos tiene una historia interesante y agradable. Me hizo descubrir cosas lindas, pero también lo que tuvieron que pasar para salir adelante con su familia. María Elena Ramírez Ponce me sala de los primeros años. Un fuerte aplauso. Que nos presenta un poquito de su historia, le ganó la emoción y el sentimiento, y más en estas fechas, ¿verdad? Recordar los que ya no están con nosotros. Los puntos a calificar en estas lecturas, todavía les falta una tercera, no te asustes, no te rindas. Van a ser, al final de la lectura del último chico, nuestra María Guadalupe, les va a hacer unas preguntas para que no se me retiren, chicos. Van a hacer unas preguntas y se va a calificar la respuesta de las preguntas junto con su escrito, que nos está compartiendo ahorita en voz alta, para que lo tomen en cuenta. Todo califica, todo funciona para la puntuación final. Por último, nuestro compañero Iván Romero Ramírez, a ver si no le regué. ¿Es lo correcto? ¿Sí? ¿Iván Romero? Gómez, perdón, se le cuadrapea esa apellido bien feo. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, mi nombre es Iván Gómez Ramírez. Buenas noches. Hoy les vengo a presentar mi genealogía familiar. Generación mía actual materna: Iván Gómez Ramírez, hijo de Beatriz Isabel Ramírez Álvarez. Ocupación: maestra. Mis hermanos: Jonás Gómez Ramírez, Goretti Gómez Ramírez y Damián Gómez Ramírez. Primera generación ascendente: padres. Mi madre: Beatriz Isabel Ramírez Álvarez, hija de Hortensia Álvarez Gómez y Elías Ramírez Franco. Mi abuelita es ama de casa y mi abuelo es ganadero y lechero. Segunda generación ascendente: abuelos. Mi abuelo materno, Elías Ramírez Franco, y mi abuela, Hortensia Álvarez Gómez. Nació el 20 de junio de 1958 en la Escala de los Romeros. Hijos: María Guadalupe Elías y Beatriz Isabel Ramírez. Abuelos paternos: Elías Ramírez Franco, hijo de Teodoro Ramírez, ocupación agricultor y ganadero. Norberta Franco Castellanos, nació en junio de 1930 en Tepatitlán de Morelos, ocupación ama de casa. Le gustaba el campo, criar gallinas, conejos, patos y pasar el tiempo con sus hijos. Enseñó a muchos de sus hijos a leer. Hijos: Roberto, Rafael, Salvador, Jesús, Elías, Miguel, ya fallecido, Olivia, Alfonso, Alicia, Ángel, José y Gerardo. Tercera generación ascendente: bisabuelos. Bisabuelo materno: Pascual Álvarez, nació en 1926 y murió en 1994. Nació en la Escala de los Romeros, Jalisco. Él se ocupaba
era agricultor y ganadero, también era migrante de los Estados Unidos como bracero. Mercedes Gómez Álvarez nació en 1933 y murió en 1969. Nació en Mezcala de los Romeros. Ocupación: ama de casa. Le gustaba confeccionar ropa para sus hijos y tenía gusto por las armas. Tuvo 13 hijos y un aborto: José, Basilio, Guadalupe, Mercedes, Hortensia, Pascualito, fallecido, Pascual, Marta y Rosa y Lourdes. Juan Gómez Álvarez nació en 1903 y murió en el 2001. Nació en Mezcala de los Romeros. Él era agricultor y ganadero, hijo de José Gómez y Francisca López. María Hermenegilda Gómez Macías nació en 1908, hija de Juan Álvarez Cermeño y María Felicitas Macías Lozano. Bisabuelos paternos: Teodoro Ramírez Gómez nació en 1923, nació en Tepatitlán, era agricultor y ganadero, músico, cantaba en las ferias. Emiliano Gómez Huerta nació en 1968 y murió en 1903. Nació en Los Cerritos, padre de Melquiades Martín, que nació en 1961 y murió en 1933. Y Florencia González nació en 1968 y murió en 1903. José Catarino Franco Ornelas nació en 1997 y murió en 1970. Comerciante, padre de Perfecto Franco Macías y Calixta Ornelas García. Eufemia Castellanos Gómez nació en 1904, padre de Crescencio Castellanos y Cesaría Gómez. Cuarta generación ascendente, tatarabuelos. Juan Álvarez Cermeño nació en 1967 y murió en 1943. Y María Felicitas Macías Lozano nació en 1979. José Gómez nació en 1992. Francisca López nació en 1997 y murió en 1935. Perfecto Franco nació en 1968 y murió en 1931. Y Calixta Ornelas. Crescencio Castellanos 1979 y Cesarina Gómez también nació en 1879. Muchos de mis antepasados trabajaron en agricultura, ganadería y en oficios de campo. Algunos fueron migrantes y trabajaron en los Estados Unidos con permisos laborales. Varias mujeres de la familia fueron amas de casa y educadoras dentro del hogar, enseñando a leer y a transmitir habilidades a sus hijos. Se observan tradiciones familiares en oficios rurales y música, como Teodoro Ramírez Gómez. Algunos matrimonios fueron endogámicos, es decir, se casaban dentro de la misma comunidad o familia. Generación actual, línea paterna. Padre: Ramón Gómez Romero. Ocupación: albañil y plomero, etc. Hijo de Leobardo Gómez y María Concepción Romero Mendoza. Abuelos paternos: Leobardo Gómez Álvarez. Nació el 28 de enero de 1959. Ocupación: campesino y plomero. Padre de Ramón Gómez. María Concepción Romero Mendoza nació el 31 de agosto de 1961.
es ama de casa. Bisabuelos paternos, línea de Leobardo Gómez Álvarez. Francisco Gómez nació el 10 de octubre de 1930 y murió en el 1 de octubre del 2017. Él era campesino y criaba gallos. María Trinidad Álvarez nació el 18 de enero de 1936. Era ama de casa. Hijos Leobardo Gómez. Línea de María Concepción Romero Mendoza. Tomás Reyes nació el 5 de diciembre de 1922 y murió el 20 de noviembre de 1991. Ocupación: campesino, agricultor y albañil. Gregoria Mendoza nació el 12 de marzo de 1930 y murió el 23 de octubre del 2014. Ella era ama de casa. Tatarabuelos paternos, línea de Francisco Gómez. Ángel Gómez Alvarado, Francisca Gómez Carranza, padres de Francisco Gómez. Línea de María Trinidad Álvarez. Isabel Álvarez Macías y Angelina González Enríquez, padre de María Trinidad. Línea de Tomás Reyes, Magdaleno Romero y María del Refugio Reyes, padres de Tomás Romero Reyes. Línea de Gregoria Mendoza, Pablo Mendoza González, Carmen García Gómez. Mi familia paterna se ha dedicado principalmente a la agricultura y la crianza de aves, destacando actividades como campesinos y plomeros. Algunas de sus mujeres se dedicaron al hogar y a la educación dentro de la familia. Las tradiciones rurales y la crianza de animales han sido costumbres en varias generaciones. Gracias por tu espacio, padre. Bueno, finalizamos con Iván esto de las historias de mi familiar o el árbol genealógico de los chicos de la escuela secundaria. Pero nunca hemos mencionado los premios de este bonito acontecimiento que nos compartieron los chicos de la escuela secundaria Santos de Gollado. Se estará ganando en primer lugar una beca para 3 años en la preparatoria que ellos decidan. En segundo lugar, una beca de 1 año en la preparatoria que ellos decidan. Y en tercer lugar, una beca de 10 semestres para preparatoria que ellos decidan. O sea que básicamente es un apoyo muy grande. ¿Gusto de recibirse? Horas. Ya. Que se pasen, chicos. Súbase. Una vez más. Acabo si les gusta las bananas y todo esto. ¿Quién quiere compartir esta plata? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que los inspiró a participar aparte del premio? ¿Qué fue lo que los animó? Conocer más sobre nuestra familia y ver desde cuándo son nuestras raíces y pues eso. Lo mismo. Pues lo mismo aprender, pues sí, aprender más de lo que pasó cada uno de nuestra familia, de lo que vivió, lo que tuvo que pasar también, sus cosas difíciles y felices también. Pues sí, que para saber más de la historia de nuestra familia, para saber cómo desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos,
y pues nosotros cómo hicieron para llegar aquí y lo que batallaron y sus trabajos y todo. ¿Qué fue lo que más les gustó de este proyecto? Pues estar yendo con mis abuelitos y preguntarles sobre la historia de sus abuelitos, de sus papás, y cómo ellos se emocionaban al contar todo lo que ellos vivieron de su infancia y tantas cosas tan emocionantes que ellos nos platicaron. Pues a mí me gustó mucho en que mis abuelitos, los maternos y paternos me platicaran de lo que pasaron, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, lo que pasaron, cómo vivieron, lo que hicieron. Pues yo más que nada convivir con mi familia, así estar hablando entre nosotros, preguntándoles y eso, y pues nada, Sí, la genealogía estudia la historia familiar, entonces hay que aprovechar que tienen abuelitos, a sus familiares, para que se empapen de toda esa historia, de cómo vivieron. Imagínate los tiempos en que ellos vivieron, nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Y a lo mejor en un futuro, cuando ustedes también sean abuelitos, pues van a tener cosas diferentes que platicarles a sus nietos y van a tener cosas para relatar. Y me emociona que ustedes se atrevieran a participar, porque es muy bonito saber la historia de la familia. Yo no tuve la oportunidad de conocer abuelitos, más que una abuelita, pero se murió cuando yo muy chiquita. Entonces no tenía a quien preguntarle tantas cosas que a ustedes sí tienen la oportunidad de platicar, y es bien emocionante platicar con tus papás, con tus abuelitos, y si tienen la oportunidad de mis abuelos, qué emoción, ¿no? Es bonito que se emocionen con todo eso, y los animo a que también hagan su árbol genealógico. Tienen mucha información, es un tesoro que pueden dejarle a futuras generaciones. Pongan recortes de cosas que se vivieron en ese tiempo, pongan fotografías para que dejen algo bonito para las nuevas generaciones. Estuve escuchándolos con atención y sí están muy buenos sus trabajos, de verdad me emocionaron. Los felicito y espero que todos sigan su ejemplo. También a todos los papás, animen a sus hijos, y también anímense ustedes a hacer sus árboles genealógicos, su árbol genealógico, porque es muy bonito saber quiénes fueron sus ancestros, cómo vivieron, dónde estuvieron, y también ustedes dejar en qué trabajan, cómo viven, dónde viven. Es bien bonito, de verdad que yo soy una apasionada de la genealogía, me encanta, tengo mi árbol genealógico, ya llegué hasta mis ancestros de 1500, entonces los invito a que también lo hagan, en lugar de usar el teléfono para otras cosas, pueden estudiar su historia. Entonces, atrévanse, hagan su árbol, tienen mucha información y todavía hay más que pueden recabar. Yo hice un poquito del árbol genealógico de los tres. En un ratito hay que también tener mucho cuidado, que hay muchos nombres parecidos a los de ustedes y que quizás no tienen nada que ver cuando hagan ese árbol. Entonces, hay muchos homónimos. Tienen que investigarlo bien, estar seguros que es su familiar para que puedan ponerlo en el árbol genealógico. Entonces, yo los invito a que lo hagan
Y nada más me gustaría preguntarles con qué se quedan de este proyecto, con qué se quedan. Me quedo con pues una emoción de participar en uno de estos eventos y pues estoy agradecido por que me hayan escogido y pues nada. Pues yo me quedo con pues toda la historia que me contaron mis abuelitos y mis papás y con más ganas de aprender de la historia de mi familia, de investigar más y pues ahí escarbarle más para ver qué más me encuentro. Pues yo me quedo muy bien porque también gracias a mi familia que me apoyó en este trabajo, por ellos pude hacer este trabajo que pues, fue muy bonito para mí porque pude experimentar muchas cosas y saber cosas de mis raíces de antes. Así es. Entonces es interesante cómo vimos que muchas familias de aquí de Mezcala son nativos de otros lugares como San Miguel, Jalos, Cuquío, sí, Cerritos, sí, de donde quiera. O sea, la mayoría de las familias de aquí vienen de fuera. No somos todos nativos de aquí. Entonces es bonito saber de dónde vienen, ¿verdad? Bueno, los felicito y muchas felicidades por su trabajo y espero que se animen a hacer su árbol genealógico con fotografías y todo para que tengan un bonito recuerdo de todo ese trabajo que hicieron. Felicidades. Ok, no tenemos aún el ganador, pero acabemos de mencionar, chicos, ¿quieren que los pasamos otra vez para que se suban y se sienta la emoción de quién va a ganar? Esperen tantito abajo. Bueno, nada más para mencionar que esto de las becas de la preparatoria es patrocinado por el grupo de Mezcala Arte. Algunos alumnos han sabido de este tipo de becas desde la primaria que se les dan a los chicos, se seleccionan y se les dan apoyo a los de la telesecundaria. Después de la telesecundaria se seleccionan y se les da un apoyo para la preparatoria. Entonces, esta beca que se está patrocinando es por parte del grupo de Mezcala Arte, que creo que va a ser la misma dinámica de las becas anteriores, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Les dan cupones, les dan ayudas en materias, inscripciones, uniformes y zapatos. Ya no se me van los zapatos, no sé por qué se me van siempre los zapatos. Pero básicamente eso es en lo que consiste su beca, es un gran apoyo para los chicos, para que se sigan emocionando y se sigan preparando para sus estudios a un futuro. La señorita juez no sabe ni qué está haciendo, pero se ve genial haciendo eso, dice ella. ¿Ya eligió el ganador? ¿Ya? ¡Qué emoción! ¿Nos volvemos a subir, chicos? Súbanse una vez más, chicos. Para decir quién es el ganador de la beca Mezcala Arte para la preparatoria por 3 años, para la beca Mezcala Arte de 1 año y para la beca Mezcala Arte de 1 semestre, obviamente para la preparatoria que ustedes elijan. Más allá, chicos, aquí no nos vemos guapos y a la moda. Como usted quiera, señorita juez. Vamos a empezar por el tercer lugar. ¿Y por qué es el tercer lugar? Sí. El tercer lugar fue un trabajo completo. En algunos momentos vi que dudó. La genealogía lleva una estructura. Entonces tienes que hacerlo de forma, ¿cómo empezaron ustedes? Pues de primero es el estudiante y vamos hacia abajo, ¿verdad? Su forma de narrarlo estuvo un poco trabadito, pero algunos nombres faltaron,
que yo me dediqué a hacerle su árbol para ver si iba todo como lo esperaban. Pero créeme que todo lo que hicieron los tres estuvo muy bien. Tiene que haber un tercer lugar. Quiero decirte que le eches ganitas a la redacción, sí, y ténganse confianza, no se pongan nerviosos, todo estuvo bien, la información estuvo bien, pero eso fue un poquito que te hizo que me decidiera por ti al tercer lugar. Iván, es para ti el tercer lugar. Gracias. Y felicidades. De verdad, todos estuvieron muy bien. El segundo lugar también tuvo mucha información, pero como dije anteriormente, lleva una estructura. Entonces, si vas a hablar, tienes que ser de forma hacia abajo para que me entiendan. Y no puedes estar como empiezas con el papá y luego los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastarabuelos y así, todo hacia abajo. Entonces, si vas a agarrar una línea, termina esa línea de esa forma, descendente, y así sigues con la siguiente línea. Todos tuvieron mucha información, muy excelente información, demasiada información podría decir yo, pero para mí el segundo lugar, y no me vayan a agarrar aquí tomatazos, es para ti, Maggie. Ana Margarita. Y pues para ti el tercer lugar, Renata, porque estuvo más estructurada tu forma de narrarlo, de presentarlo, fue descendente, así como lo estaba mencionando. Todas tuvieron la información requerida. Me gustó tu forma de presentarlo y felicidades. Tú ganaste el primer lugar. Ahí va a decir el tercero, ¿verdad? Le voy a dar lectura al reconocimiento y el reconocimiento dice sí, el de los tres dice sí. Reconocimiento al concurso Historia Familiar, que tu excelencia sea tu bonanza. María Renata Ramírez Ponce, en primer lugar, será acreedor a la beca Mezcalarte por 3 años. Felicidades. Muchas felicidades, chicos. Gracias por participar. Gracias por haberse empapado de la información. Ya viste, Renata, tú que te habías ido. ¡Ay, no! Muchas felicidades, chicos. Felicidades por haberse, así que hecho unos buenos convivios con sus familiares para haber llevado este proyecto a cabo, que me imagino que se llevaron siempre un ratito haciéndolo. Así es que a seguir estudiando. Ya les dijeron sus puntos claves para mejorar su árbol genealógico. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecer al grupo de Mezcalarte que nos dio este bonito patrocinio para estos 3 chicos en este momento y en esta ocasión. Démonos un muy fuerte aplauso por Fabio.